Ahí tenéis una gráfica, un mensaje, donde se ve la compleja red neuronal de dos cerebros con diferentes capacidades de aprendizaje. Cuánto tiene uno y cuánto tiene otro. Ambos cerebros comparten el mismo espectro de sinapsis. Tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, una parte de ellas en la neocorteza, la zona más humana del cerebro, y ahí es donde se conectan con todos los otros lóbulos del cerebro, los lóbulos frontales con los otros lóbulos. Las neuronas del cerebro de la derecha están conectadas a través de enlaces fuertes, que es lo que construimos entre el hogar y nosotros, los enlaces fuertes a través de la repetición, a través de la memoria. Hubo un tiempo que se puso la memoria en solfa, que eso de memorizar las cosas sin ton ni son no venía a cuento, y se pasó, como siempre, al otro extremo de vamos a ponernos en plan modo anulante de la memoria. Pues no, la neuroeducación nos ha demostrado que todos los procesos, absolutamente todos los procesos se asientan sobre las diferentes memorias, y que la memoria es absolutamente necesaria para el aprendizaje y para la vida. Por lo tanto, tenemos que perder el miedo a volver al sistema memorístico. Lo que ocurre es que tenemos que hacerlo mejor que como lo dejamos. No podemos aprender sin necesidad, yo qué sé. En España teníamos que aprender como los reyes visigodos, uno detrás de otro. Si no veis la cantidad de reyes que tienen los visigodos, unos pesados. ¿Qué ocurre? Que aprender de memoria algo que no comprendo no funciona. Yo ya no me acuerdo nada más que 2 o 3. Sin embargo, cuando lo aprendo de memoria con emoción, cuando lo aprendo de memoria con una concatenación lógica, esa memoria sigue trabajando y yo aprendo y asiento el proceso educativo a más largo plazo, que de eso se trata. Bien. Ahí tenéis las zonas del cerebro que se activan cuando una madre besa a un bebé, a un niño, y las zonas que en el cerebro se activan cuando el niño se siente besado por la madre. La madre y el padre también besamos. Antes solo se podía observar el comportamiento de los alumnos. Ahora, gracias a las máquinas de neuroimagen, que verdaderamente nos están facilitando la tarea enormemente, podemos ver la actividad cerebral mientras realizan las tareas. Es decir, lo que os voy a explicar se asienta sobre experimentos científicos comprobados y contrastados. Funciona. Porque vemos cómo se activa el cerebro. Hay miles de investigaciones, verdaderamente cientos de miles de investigaciones que nos están diciendo cómo se aprende y cómo se enseña mejor y cómo podemos resolver los problemas del día a día de una forma mucho más eficiente. Por ejemplo, para daros una perlita. ¿Sabéis que la música, no sé en México, pero en muchos países la están expulsando del sistema educativo? Se ha demostrado como la educación física absolutamente necesaria para el aprendizaje, que potencia las inteligencias y hace además que se retengan las inteligencias a largo plazo, que la gente que sabe un instrumento musical tiene un cerebro que sabe un instrumento y que desarrolla el gusto por la música, y si además toca un instrumento más que canto, aunque el canto también vale, desarrolla mucho más sus otras inteligencias, que los músicos tienen un nivel de inteligencia más desarrollado, por ejemplo, para lo lógico-matemático, y que tienen una mejor memoria, y sin embargo, al menos en Europa, desgraciadamente en España se hace, cada día se deja más fuera del sistema educativo la música. Y la educación física cada día menos. Pues la neuroeducación nos dice cómo tenemos que hacer hasta la educación física y en qué momento del día es mejor hacer la educación física. Porque el estudio del cerebro de los adolescentes y de los niños nos indica cuándo son más proclives a desarrollar las capacidades intelectuales por los procesos físicos. ¿Qué hora pensaréis que es mejor para hacer educación física? Muy bien, por la mañana. Gracias. Por la mañana, ¿por qué? Somos interhemisféricos, ¿verdad? Tenemos 2 hemisferios. Y el éxito de la educación está en buena parte justo en el surco central, lo que se conoce como el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el que pasa la información del hemisferio derecho, que es la primera que recibimos. Toda la información de entrada entra al hemisferio derecho y la pasa al hemisferio izquierdo, donde se anclan los procesos cognitivos superiores, la escritura, el lenguaje y lo secuencial y demás. Pero toda la información llega al hemisferio derecho. Y el deporte lo que activa es que el cuerpo calloso, que es el encargado de que la información pase bien de un lado a otro y genere conexiones importantes, el deporte activa esa conectividad del cuerpo calloso entre los hemisferios. Por lo tanto, en la primera ola de gimnasia estamos preparando al niño para que luego atienda bien, se concentre mejor y aprenda mucho más. ¿Se comprende? Bien, soy listo, seguro que sí. ¿Qué ocurre? Que no solamente tiene que ser la educación física. ¿Qué ocurre cuando saltamos de una aula a otra?
Llegamos con nuestro maletín o llegamos con nuestro paquete de cosas para entregar a los críos, para darles la clase. Los niños vienen de estar 45 minutos, me imagino que será 40-45 minutos sentados, y ahora yo voy y les suelto mi clase. Intento que no se me revolucionen mucho, que mantengan la atención continuada más tiempo, que no se muevan mucho. ¡Error! Entre clase y clase tiene que haber movimiento en su cerebro, porque tiene que haber movimiento en su cuerpo. Para que vuelvan a activar la atención, tiene que haber movimiento. Evidentemente no vamos a tener una clase de educación física, porque si no ya no podemos tratar de una clase de educación física, una de matemáticas y otra de educación física. No. Pero sí tenemos herramientas, a través de lo que se conoce como el Brain Gym, la gimnasia cerebral, tenemos herramientas para volverles a activar la información. ¿Queréis ver cuál utilizamos con mucho éxito la gente que controlamos un poco de Brain Gym? Yo muy poquito, tengo una colega, Carlota, que es una crack, y nos enseña. ¿Queréis ver cómo se hace? De pie. ¿Pensabais que veníais a estar sentado un par de horas? ¡Ja! Bien. Entre clase y clase, os he dicho, somos interhemisféricos. Tenemos que trabajar la entrada del hemisferio que recibe toda la información novedosa, el hemisferio más emocional, del derecho, al hemisferio izquierdo, donde se asientan los procesos superiores del aprendizaje, o más superiores del aprendizaje, serían más exactos. Entonces tenemos que hacer lo que llamamos el soldado en marcha. ¿Vale? Lo que han estado haciendo las crías que han subido también con la bandera, tenemos que hacer lo mismo entre aula y aula. Os lo enseño rapidito. Si podéis hacerlo, lo hacéis, y si no, los de primera fila no tenéis excusa, los demás ya lo veremos. El soldado en marcha es sencillísimo y no hace falta estarse horas haciendo. Con que lo hagan un minuto vale. Y fijaros lo que voy a hacer. Muy bien. ¿Qué he conseguido con esto? Podéis sentaros, muchas gracias. ¿Qué he conseguido con esto? Somos interhemisféricos. Le he pedido a mi mano derecha que toque la rodilla izquierda. He activado la conexión interhemisférica. Le he pedido a mi mano izquierda que toque la rodilla derecha. He conectado nuevamente la conexión interhemisférica a través del cuerpo calloso para que el aprendizaje nuevamente se active. ¿Funciona? Sí. ¿Se ha demostrado científicamente que funciona? Sí. ¿Para qué? Para volver a activar la atención. Perder el miedo. Mañana cuando lleguéis a vuestras escuelas, en vez de entrar y decir buenas tardes, buenos días, nos sentamos, atención por favor, rompéis el esquema de vuestros alumnos, van a hablar de vosotros durante unas cuantas semanas y van a hablar para bien. Y además le vais a activar la atención mucho más que pidiéndoles silencio y pidiéndoles que se callen. Cuando llevan 45 minutos atendiendo, tienen una energía enorme y les cuesta muchísimo volver a centrar la atención si no facilitamos que esa atención se produzca. Os acabo de dar una herramienta sencillísima, nada digital, que pone en alza algo que se está demostrando aún más, la kinesiología educativa. El aprendizaje se desarrolla mucho más y mucho mejor cuando el cuerpo participa en él. ¿Yo puedo enseñar matemática utilizando el cuerpo? Sí. ¿Puedo enseñar historia utilizando y dramatizando los sucesos de la historia con mis alumnos y hacerles que se levanten y que se muevan? Sí. El aprendizaje también es un aprendizaje corporal y todo aquello que moviliza el cuerpo para el aprendizaje es mucho más activo y es mucho más grato para el individuo. Porque una de las hormonas o neurotransmisores, la dopamina, la hormona que activa la atención enormemente, la gratificación y demás, se activa a través del movimiento y es mucho más placentera a través del movimiento. Por lo tanto, si enseñamos en movimiento, o al menos no obligamos constantemente a estar sentados atendiendo sin poner de nuestra parte esto, nos va a resultar mucho más fácil. ¿Quiénes vais a tener el valor, vamos a dejarlo ahí educadamente, de poneros a hacer el soldado en marcha? Bien. Luego, Rosinela
y el staff de educación les escribís y les decís, está funcionando, están atendiendo mejor. También tenemos en cuenta que el déficit de atención se está apoderando de nuestros chavales por todos los medios digitales que les están haciendo. Es decir, si les veis muy cansados, a mitad de clase le ponéis otra vez de pie y ahora, otro minuto de la marcha del soldado y que el individuo vuelva nuevamente a activar la atención. Esta información sirve para decidir qué métodos de enseñanza y qué factores inciden directamente en la capacidad de aprendizaje de niños y adolescentes. ¿Qué es la neuroeducación emocional? La neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro. Todo lo que nos facilita conocer cómo funciona el cerebro para que nuestros procesos de enseñanza sean más gratos, sea más feliz enseñando y sea más fácil para mí enseñar. Aprovecha los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro para mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje de los estudiantes como para enseñar a mejorar la tarea docente. Facilitaros el trabajo. Ayuda a potenciar la atención, la memoria, la concentración, la creatividad y otros muchos procesos de aprendizaje. Refuerza el vínculo y la responsabilidad del medio social y familiar. Sí, papá, yo tengo responsabilidad, pero la primera responsabilidad de que el niño me rinda en el aula es vuestra. Y de una santa vez tiene que salir del mundo educativo y devolverles la papeleta a los padres, porque es real. El niño me va a rendir en el aula tanto como haya sido potenciado sus capacidades en casa. Y en casa se tiran 4 años donde son absolutamente fundamental los procesos educativos de sus padres. O sea que si el niño no me atiende, a ver qué hace en casa. Si el niño no memoriza, a ver cómo le ha enseñado usted a desarrollar la memoria. Si el niño tiene dificultades de cualquier tipo, algunas sin salvar o algunas más complicadas, puede ser por genético y otras, simple y llanamente, por algo que nos enseñan en la educación maravillosamente. Si tengo que centrar la atención, tengo la televisión encendida, mi padre sentado al lado con un celular, mi madre viendo una tablet al lado, ¿dónde desarrollo yo la atención? 3 medios visuales poderosos. ¿Cómo voy a desarrollar yo la atención? Imposible. Luego llegan al colegio, el niño tiene déficit de atención, el niño no atiende, los maestros no lo están haciendo bien. Son ustedes los que no lo han hecho bien. Son ustedes los que tienen la primera obligación que no la están cumpliendo. Perdón por la pedorreta que he venido arriba. Refuerza el vínculo. Detecta procesos psicológicos o cerebrales que interfieren en el aprendizaje, como el estrés. Esto es maravilloso y es absolutamente fundamental. Comprender cómo el cortisol bloquea por completo o bastante los procesos de aprendizaje. Que también volvemos otra vez a devolverles la responsabilidad a los padres en buena medida. Si el niño viene con estrés emocional de la casa, ese niño no me va a rendir en el aula, porque los niveles altos de cortisol en el cerebro bloquean la atención, bloquean la concentración y bloquean la memoria de trabajo. Y si el nivel de estrés es agudo, el bloqueo es total. ¿Vosotros atendéis bien cuando estáis bajo estrés? Pues imaginaros en vuestros niños. ¿Han visto una bronca en casa? O un hermano que les ha hecho no sé qué, o van con miedo porque hay algún desgraciado en el colegio que me quiere hacer daño. Todos esos procesos que activan el cortisol, activan los desencuentros con los procesos de educación y se bloquean. Y eso la neuroeducación está haciendo muy bonitas y muy profundas investigaciones para que las emociones que llegan a la escuela sean emociones de armonía, sean emociones donde yo pueda de alguna forma ayudar a generar la armonía. Por cierto, lo del soldado también genera armonía porque al trabajar con los 2 hemisferios también estoy desarrollando la armonía emocional. Me explica cómo aplicar en el aula los conocimientos sobre la motivación. ¿Cuántas horas y horas nos dedicamos maestros y profesores a hablar de la motivación? Es que el niño me llega desmotivado. Es verdad. Muchas veces llegan desmotivados nuevamente desde casa. Y luego los papás quieren que nosotros les motivemos. Pues sí, nosotros tenemos posibilidades de motivarles, pero la primera responsabilidad es de los padres. Yo siempre que doy cursos en institutos, en colegios y demás, les digo a los maestros, por favor, darme una hora con los padres. Darme una hora de escuela de padres donde les pueda explicar todo esto que os estoy explicando a vosotros para descargarlos de una responsabilidad que es suya, pero sobre todo para que ellos comprendan cómo potenciar y facilitar luego nuestro trabajo. ¿Os acordáis cuando nos daban con la regla? A mí me han puesto la mano un montón de veces roja. No me daban en el culo, me daban en la mano. No os digáis porque a vosotros también os han calentado. Alguna vez.
Es absolutamente falso que la letra con sangre entre. Lo único que entra con sangre es el miedo. Y con el miedo se activa el cortisol y con el cortisol se bloquean los procesos de aprendizaje. La letra entra con dopamina. Es un eslogan maravilloso, ¿eh? La letra no entra con sangre, entra con dopamina. La hormona de la felicidad, el neurotransmisor de la atención, de la concentración. La dopamina es la hormona de la gratificación. Cuando hacéis cosas sexuales, lo que se viene es un desarrollo tremendo de la dopamina. Claro, si lo pasáis bien. Y cuando estáis conversando con vuestros amigos y estáis en un momento grato, pues también se desarrolla mucho la dopamina. Salvo que se pasen con el tequila, que entonces ya no. ¿Qué ocurre? Que la letra verdaderamente entra con dopamina. ¿Cuántas veces os acordáis de aquellos maestros que os facilitaron la tarea educativa y llegabais a su aula contentos y salíais más contentos? De todos los maestros que tuvisteis en la infancia, ¿de cuáles os acordáis? ¿Del que calentaba y del que era alguien que me dejaba una muy buena sensación emocional en el aula? Pues la neuroeducación nos ha demostrado que la memoria más fructífera es la memoria que está asociada a los procesos emocionales donde se desarrolla el neurotransmisor de la dopamina. Es decir, aprendemos más, mucho mejor, cuando estamos felices, cuando desarrollan en nosotros la dopamina por los gratos momentos, por la diversión. Por eso cuando le rompáis los esquemas haciendo el soldado en marcha, les vais a descolocar, pero van a pasar un buen momento. Eso ya activa además la atención, no solamente porque estoy conectando los hemisferios con el movimiento, sino porque además estoy generando dopamina con la diversión. ¿Se comprende, verdad? Neurotransmisor conocido por movilizar la recompensa y el placer. Cada vez que realizamos cualquier actividad que nos llena, que la disfrutamos, liberamos la dopamina. Y la dopamina cambia nuestro estado emocional, cambia nuestra atención, cambia nuestra capacidad de concentración y por ende cambia nuestra memoria de trabajo, la que tenemos activa para recibir los procesos de aprendizaje. Es decir, si en vuestras clases los niños no sonríen, no digo que se rían a carcajadas, que también vendría bien puntualmente, pero si en vuestras clases los niños no disfrutan, no aprenden de la misma manera. Lo que provoca satisfacción y deseo de repetir, evidentemente. Lo mismo que lo de la sexualidad. Bien. Aprendiendo desde bien temprano. Los estudios ponen el énfasis en conocer cómo el niño aprende antes de entrar en la escuela. Ya os he hablado de eso, no me voy a parar aquí mucho. Es obvio que durante este periodo se sientan las bases sólidas para la educación. Esa responsabilidad primera es de los padres. Para los niños que viven en ambientes adversos y negativos, 4 años sin hacer nada significativo, significa posiblemente un daño difícil de reparar. Muy difícil de reparar. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y los elevados niveles del cortisol no solamente bloquean el proceso de aprendizaje puntual, sino que no permite desarrollar los procesos de aprendizaje en el futuro al mismo nivel que podría, o al nivel que podría desarrollar el niño o el adolescente. No solamente está actuando sobre el aquí y el ahora, sino actúa también a largo plazo. Ahora os hablaré de las ventanas del aprendizaje, otro gran descubrimiento de todo el tema de la neuroeducación, donde, bueno, ahora os hablaré de ellas para que comprendáis mejor esto. Son años claves para el desarrollo. Ahí tenéis al gran Pepe Mújica, una estatua en cada pueblo a este señor, inteligente y de sentido común donde los haya. No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. Pongamos una pancarta por todos los lados para que comprendan esto, que la tarea educativa es una tarea social o no es una tarea productiva. Un medio ambiente estable, estimulante y protector, donde se libera dopamina, donde se libera oxitocina, donde se libera vasopresina, donde se liberan distintas hormonas que favorecen las gratificaciones y el aprendizaje de una forma u otra, construye en el cerebro infantil los pilares sólidos para la enseñanza efectiva. Por el contrario, un medio ambiente adverso, castigador y estresante influye e impide el normal desarrollo de los circuitos cerebrales que permiten el aprendizaje normal. Volvemos otra vez al tema del estrés. Es vital el estado emocional para el aprendizaje, absolutamente vital. Por eso las emociones llegan a la escuela, para que comprendamos todo el peso de lo emocional a la hora del aprendizaje. Los mecanismos que generan ansiedad disminuyen los procesos de atención. Bueno, ya os lo he explicado todo eso, sí. Fijaros a Aristóteles, que cada vez que necesitamos una cita vamos a Aristóteles, que las tiene todas. ¿Quieres saber de psicología de la escritura? Vete a Aristóteles también. Mete la pata y dice una estupidez tremenda, pero vete a Aristóteles. En algunas cosas, evidentemente, no solamente no mete la pata, sino que acierta plenamente. Es que era bastante misógino y decía que las mujeres no estaban capacitadas para escribir y aprender adecuadamente. O sea, a veces se fumaba algo, le daban un golpe en la cabeza.
pero otras veces andaba bien y decía cosas tan interesantes como educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Aquí no estaba fumado, aquí acertó, aquí dio de pleno. Las emociones son las protagonistas. El estado emocional condiciona fuertemente, muy fuertemente, por eso este plan que la profesora Mirna ha avanzado con el apoyo de Rosinella y todo el staff educativo es absolutamente vital. Las emociones condicionan fuertemente el funcionamiento del cerebro, modulando las funciones cerebrales superiores, lenguaje, memoria, percepción y determinando la adquisición de nuevos conocimientos. Francisco de Moda, uno de los grandes neurocientíficos de hoy en día, profesor en distintas universidades, dice una frase que también hay que subir a los manuales. Sin emoción no hay curiosidad. Absolutamente vital para los procesos de aprendizaje. Si no somos capaces de activar la curiosidad, el niño no nos atiende. Sin emoción, la curiosidad es una emoción, sin emoción, las emociones que siempre van en conjunto, no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje y, por supuesto, no hay memoria ni retención de lo aprendido. Un neurocientífico, alguien que estudia el cerebro, alguien que dedica su vida a estudiar el cerebro. Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. Es decir, nuestro sistema educativo hace aguas. Un estudio muy notable de McGill indicó claramente cómo las emociones, hasta las más cotidianas, se asocian a mejor memoria y a mayor capacidad de aprendizaje. Conseguir un buen ambiente en el aula es un éxito asegurado para que esos niños y adolescentes aprendan. La letra no solamente no entra con sangre, sino no entra con exceso de seriedad, o más que de seriedad, de rigidez, con el miedo, no entra. Conseguir que se disfrute del aula, y evidentemente esto es un camino recíproco. Si yo hago disfrutar, también estoy disfrutando. Si yo les suelto la clase magistral, donde además saco lo que he aprendido o he enseñado otros años y lo suelto de la misma forma y demás, ni estoy acabando, ni disfruto yo de mi proceso de aprendizaje y evidentemente traslado mi emoción, porque los niños y adolescentes son unas esponjas, igual que el resto de la población, pero ellos aún más, porque trabajan mucho más con el hemisferio derecho que con el izquierdo. Cuando nos vamos haciendo adultos ya trabajamos casi a la par y en algunas personas mucho más el hemisferio izquierdo, pero niños y adolescentes aprenden todo desde el hemisferio derecho, el de las emociones, el que hace que yo desarrolle el gusto por el aprendizaje y me quede aprendiendo con curiosidad, cuanto más mejor. Sabemos que el binomio emoción-cognición es absolutamente indisoluble. Los conceptos que crea el cerebro no son asépticos de emoción, sino impregnados de ella. ¿Podemos enseñar las matemáticas con emoción? Sí. Pues podemos buscar las fórmulas para meter las emociones a la par que estamos enseñando matemáticas. En vez de decirle que sumen 2 peras más 2 peras, pues nos buscamos algo que genere más emoción. Esto alerta de la importancia de la emoción tanto para el que aprende como para el que enseña. A los niños pequeños se les enseña conceptos cognitivamente complejos, abstractos, cuando la capacidad de abstracción no se desarrolla hasta los 7 años. ¿Qué estamos haciendo? Si no se desarrolla hasta los 7 años, todo aquello que metamos en plan ideas, conceptos abstractos, les va a costar Dios y ayuda. Pueden aprenderlo porque les han dicho que hay que aprenderlo y esto es importante, pero no van a asimilarlo, no van a interiorizarlo, porque la abstracción es un proceso cerebral que se desarrolla a partir de los 7 años. Desconexionados tantas veces del significado emocional. Si ese concepto abstracto lo cargamos de emociones, le estamos dando un sentido, un significado y facilitando a su cerebro, que aprende fundamentalmente con el hemisferio derecho, que lo asiente y se lo pasa al izquierdo, donde se asienta a largo plazo. Y además aquí tenemos que tener en cuenta que las mujeres sois superiores a los hombres. No aplaudáis tan rápido porque no en todo. Pero en una cosa fundamental, y en el tema de la educación es fundamental que lo sepáis. El cuerpo calloso, ese que pasa la información del hemisferio derecho al izquierdo, las mujeres, a pesar de que tenéis un cuerpo calloso menos grande, vamos a simplificarlo, tenéis el doble de fibras nerviosas. El doble de fibras nerviosas significa que tenéis mucha más facilidad para asimilar los procesos profundos del pensamiento, porque tenéis un canal de conexión interhemisférica mucho más productivo y mucho más desarrollado que los varones, que tenemos bastantes menos fibras nerviosas en el cuerpo calloso, ese que conecta la información entre los dos hemisferios. Por lo tanto, no solamente las mujeres no son menos inteligentes, como decían los trogloditas machistas y misógenos,
sino que tienen más facilidad, y veréis con frecuencia, cuando la niña está a la par del proceso de expansión educativo desde el nacimiento hasta la etapa escolar, que la niña en no pocas ocasiones tiene más facilidad para adquirir los conocimientos, simplemente por este dato. Hay otros que también son importantes, muchos otros que la neuroeducación y el estudio del cerebro nos está enseñando, pero este es un dato importante, muy importante de hecho, para asimilar los conceptos y asimilar las ideas.